Bienvenidos al 75º video del canal, la 67ª reseña de un libro, y el día de hoy le toca el turno a Cuerpo sin nombre, una novela escrita por Imanol Canellada y publicada en el año de 2025. Este video puede contener spoilers. ¿De qué manera las dinámicas de un hogar se modifican al perder a uno de sus integrantes? ¿Qué hacer cuando los propios mecanismos del Estado deshumanizan y minimizan la desgracia de la población? ¿Qué tanto damos por hecho y pasamos por alto la normalidad sin apreciarla por lo que representa? Estos temas y más se pueden ver en esta novela. Pequeño resumen. Nuestra historia sigue la vida de una familia sin nombre que tras pasar las 72 horas por ley denuncian la desaparición de su hija. Nunca queda explícitamente definido cuáles fueron las condiciones de esta desaparición, ya que la novela se centra en las dinámicas familiares y cómo éstas cambian con la ausencia imprevista de uno de sus integrantes. Algo bastante interesante de esta novela es que nosotros la vemos desde una perspectiva omnipresente de la hija ausente, a través de su narración, como si ella los estuviera observando desde un plano superior. Nosotros conocemos a los integrantes y cómo eran sus relaciones antes, en contraste con la actitud que adoptan ahora que ella no se encuentra. Antes que nada, quisiera hablar de esta característica en la que ninguno de los personajes tiene nombre. Por medio de este recurso, a mi parecer, el autor evidencia dos cosas. Número 1, que esta es una historia que podría sucederle a cualquier persona, o en este caso a cualquier familia, al menos en México, que es el escenario donde se desarrolla esta novela. Es una situación tan del día a día, tan normalizada, que aplica a un sinfín de hogares, que delimitarla a un hecho aislado sería tan ingenuo como equivocado. Y número 2, la deshumanización e indiferencia de la burocracia ante este tipo de tragedias. Para eso hay que entender que en este libro los personajes que forman parte del sistema se nos presentan como seres antinaturales, de extremidades cortas, colores llamativos y facciones deformes. Esa caracterización tiene como objetivo mostrarlos como individuos casi ajenos a su humanidad. Su deformidad física representa lo alejados que están de sentir la empatía más básica al estar del otro lado del escritorio. Son seres para los que una persona desaparecida más o una familia desconsolada adicional es solo eso, un número en su jornada laboral de 8 horas. Se podría decir que entre más elevado o en sintonía con el sistema se encuentren, menos humanos son. Por lo mismo, los personajes son tratados desde esta perspectiva, sin nombre, sin identidad. Son solo una historia más de tantas que existen. Quisiera abordar este libro desde el punto de vista de todos los protagonistas, siendo el primero el padre. Este personaje se nos presenta como el estereotipo de padre mexicano, cuyo valor radica en su manera de proveer a la familia tanto dinero como orden y estabilidad. Su vida es el trabajo y la manera en que la responsabilidad de su familia recae en él, tanto que al perder a su hija y perder su empleo, pierde también el sentido de su vida, ya no sabe cómo actuar, siente que falló como hombre de familia. De cierta manera, también representa el espíritu conservador familiar. Sostenía discusiones constantes con su hija, quien tenía una visión más progresista de la sociedad, pero es la misma falta de este conflicto lo que la hace extrañarla más. La ausencia de la hija evidencia que los conflictos familiares se sostienen sobre la premisa de que nadie faltará en el futuro. El enojo está permitido porque existe bajo la idea de que siempre existirá un mañana para pedir perdón, pues de lo contrario uno preferiría pasar por alto la rebeldía que no tener la oportunidad de hacerlo una vez más. El padre también representa una suerte de confianza en el sistema. No quiere actuar en primera instancia porque una institución mayor está investigando. Delega el orden que se le ha arrebatado en pos de la esperanza de que el mundo tenga un funcionamiento lógico y justo.
Es solo en el momento en el que se encuentra completamente perdido, sin empleo y sin esperanza, que decide usar su tiempo para buscar a su hija con la misma dedicación con la que hacía su trabajo o proveía a su familia, quizá demasiada, recorriendo los rincones más olvidados por Dios de la ciudad, retando los prejuicios e ideas preconcebidas que la tradición le heredó. Tendrá que hacer cosas y hablar con personas con las que nunca pensó tener que relacionarse, con la esperanza de volver a ver a su hija una vez más. En segundo lugar, tenemos a la madre. Ella representa a la mujer abnegada a las tareas del hogar. Su paz mental provenía de recibir a toda su familia en momentos específicos del día. La ausencia de la hija se evidencia para ella por su silencio, por su costumbre de voltear y esperar verla y solo encontrar un espacio vacío. Al principio, al igual que el padre, espera que todo se solucione dentro de las condiciones del sistema, del gobierno. Sin embargo, conforme avanza el tiempo y los resultados no aparecen o ni siquiera existen avances, ella tiene que tomar acción por su propia cuenta. Y es que la madre también representa la inconformidad con la pasividad. De cierta manera, lo pasivo es lo que se espera tradicionalmente del ama de casa, la que soporta el día a día de la familia en un nivel mucho más básico, manteniendo un hogar en condiciones para proporcionar un espacio común al cual volver. Y ella estaba conforme mientras tuviera como respuesta el bienestar de su familia. Cuando esto se rompe, la pasividad se desecha y ella pasa a ser un elemento activo por intentar regresar a tan deseado ideal para ella. En esto se nos presenta un contraste con respecto al personaje del padre. Mientras él usa su trabajo de pretexto para buscar a su hija de manera individual, cual héroe de película, la madre se une a un colectivo de madres buscadoras. También podría decirse que se presenta un contraste con respecto a lo que ambos esperan encontrar. El padre se limita a buscar a su hija esperando encontrarla casi en las mismas condiciones en las que desapareció, mientras que la madre desea encontrarla aun cuando sea en las peores condiciones o incluso muerta. Por todos los medios quisiera tener la certeza de algo, de lo que sea, incluso recurriendo a los métodos menos ortodoxos para conseguirlo. Siendo testigos de los pasos de la madre, vemos el duro camino que deben recorrer aquellas personas que abandonan todo y se ensucian las manos para poder solucionar con búsquedas clandestinas las faltas de un sistema indiferente a las problemáticas reales. Es una denuncia a la ineficiencia, pero quizá peor aún a la indiferencia. La actitud de ambos padres pone en evidencia que en ocasiones las familias se mantienen unidas por cierta inercia de estabilidad, por la costumbre de la familia en sí. La tragedia expone las diferencias, tanto en los puntos de vista como en las actitudes que se toman para enfrentar la adversidad, y por lo tanto crean diferencias irreconciliables y distanciamientos que una vez en el aire ya no es posible ocultar. Y esta diferencia lamentablemente repercute en cualquier integrante adicional, en este caso el hermano. Este personaje representa las consecuencias del abandono de ambos pilares que sostienen el hogar en un sujeto que intenta definir su personalidad y construir su futuro. El hermano es abandonado como quien tiene que entender por lo que se está pasando, como si existiera un acuerdo implícito en el que él tiene que pasar por alto la falta no solo de su hermana, sino de toda su familia con él. En su rebeldía encuentra satisfacción en la denuncia pública de la falta de solución y de interés tanto del régimen como del ciudadano común. Las víctimas de personas desaparecidas se vuelven un lastre, una mancha en la idea de la sociedad perfecta, y por lo mismo la comunidad se ciega ante ellas. Las autoridades están más preocupadas por la imagen que dan las denuncias que por la problemática que se denuncia, tanto así que se usa el poder estatal e institucional para minimizar estas acciones, en lugar de ser conscientes de lo que representan.
De cierta forma, el hermano encarna un tipo de daño colateral en esta clase de desgracia y los caminos que toman aquellas personas que no tienen un soporte emocional sobre el cual descargar su impotencia. Por último, solo quiero mencionar una característica que me pareció muy interesante en esta historia, y esta es que los familiares de personas desaparecidas desarrollan una marca con forma de rostro de dicho familiar. Esto, más que una enfermedad, parece un constante recordatorio de su condición, de su pena y del estigma social que recae sobre ellos. Para las demás personas, eso es lo que define a nuestros protagonistas. Son los que perdieron a alguien y nada más, y por lo tanto los tratan y se dirigen a ellos bajo esta percepción. Esta novela nos pone en evidencia como una sociedad que perpetúa el dolor, alargándolo mediante etiquetas y la indiferencia que la solapa, pero no encontrando la suficiente solidaridad para solucionarlo. Para mí este libro es un 5 de 5. En realidad yo entré a esta novela completamente en cero. No conocía nada del autor, no tenía ninguna referencia a esta historia y sin embargo me llevé una grata sorpresa. Antes que nada, quisiera aclarar una confusión que se puede presentar al momento de leer la premisa. En este se nos menciona a esta novela como un presente distópico, y si bien sí existen diferentes elementos que podríamos llamar irreales, como la caracterización de los burócratas o la perspectiva omnipresente de la hija, en realidad la historia no gira en torno a este imaginario. Siento que al categorizarla como una distopía se difumina el verdadero mensaje de la obra. Estos recursos narrativos son más que nada simbolismos para darnos cercanía y para representar la deshumanización del sistema. Y quisiera que si ustedes están considerando leer esta novela, lo vean desde el punto de vista de la familia, el cual a mi parecer desarrolla magníficamente. Dicho esto, la trama es cruda, no se tienta el corazón para presentarnos los escenarios más difíciles y desanimantes de una situación ya de por sí complicada. Usa un lenguaje coloquial, lo cual lo vuelve más humano, más cercano o más familiar con la realidad del país. Desde el primer capítulo, uno relaciona lo que se presenta con una experiencia que ha tenido a lo largo de su vida. Por lo mismo, es muy fácil empatizar con los personajes, sobre todo con aquellos que hacen cosas o toman actitudes con las cuales uno no está de acuerdo. Un gran acierto, a mi parecer, ampliando la idea que se tiene del dolor y de lo que significa empatizar en realidad. No es para nada predecible. Aun diciéndoles que es un libro desanimante y que los va a destrozar, dudo mucho que puedan determinar el camino que va a seguir la trama. Se va desarrollando lentamente, va soltando información capítulo a capítulo, lo cual genera un ambiente de tensión y de ansiedad constante. Si la intención del autor era emular la constante espera de las familias por un mínimo de información, viviendo día a día, lo consiguió por mucho. Y si no lo era, pues también le salió bien. Es un libro que no es tan largo y aún así tiene tantas cosas de las que hablar. Digo, no sé en qué minuto estén escuchando esto, pero sé que he hablado bastante y aún no he mencionado todo. De hecho, omití todo un arco de un cuarto personaje ajeno a la familia, mucho más centrado en el crimen organizado, en sus prácticas, en su realidad, y aún así tuve suficiente información para hacer esta reseña. Como mencioné, creo que el mayor acierto de esta novela es representar el desgaste que tenemos como sociedad a este tipo de situaciones. No lo hace desde el morbo, eso es muy importante. No genera expectativa de la desgracia, no juega con los sentimientos del lector, pero tampoco se censura al momento de denunciar lo que representa. Uno se encuentra tristemente aceptando esa existencia, esa realidad, donde lo surrealista es lo que menos sorprende. No creo que sea para todos. Si eres una persona muy sensible, si eres una persona que le gustan las historias optimistas o si has vivido una experiencia familiar similar, yo creo que este es un libro que no es para ti. Yo sin duda estaré buscando más historias de este autor que me ha dejado una gran primera impresión con su manera de escribir.
En cuanto a las ediciones, yo tengo esta de Editorial Tusquets, la cual se encuentra bastante bien. No tuve ningún problema a lo largo de mi lectura. Buena edición, buen tamaño de letra, buena ortografía. Por lo cual, si están interesados en leer esta historia, esta es una edición que yo te recomendaría. Y me parece que eso sería todo por el video de hoy. Ojalá la reseña les haya gustado y les haya servido para poder definir si este es un libro para ustedes o no. Déjenme en los comentarios si ya conocían algo de este autor, si ya conocían esta historia y qué les ha parecido. Yo los estaré leyendo. Recuerden que apoyarían mucho este proyecto si se suscriben a mi canal, si dejan alguna calificación, si dejan algún comentario o empiezan a seguirme en cualquiera de mis redes sociales, las cuales estarán apareciendo en este momento en pantalla. Si tienen alguna recomendación, ya sea de este autor o cualquier novela que hayan leído actualmente, no olviden hacérmelo saber para futuras reseñas. Espero de corazón que estén disfrutando el libro que estén leyendo y ojalá verlos en el siguiente video con la siguiente reseña. La 77ª. La 67ª. La 66ª. Ay, 67ª. Tema se nos presenta como si existiera un acuerdo implícito de cierta forma el que alarga el dolor, que perpetúa el dolor. Esta sociedad no genera expectativa de la desgracia y no